Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos labios primero, porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica, aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy, no sé si de alguna manera este tema, entiendo, es de interés, pero quizás genere o no preocupación, ya me lo va a decir Ingrid. Refinanciamiento, reestructuración, convenios de pago, lo que le llamen, cuando una persona se ve de cierta manera apalancada extremadamente o significativamente, es decir, tiene algunas obligaciones pendientes hace algunos meses con algunas entidades financieras, bancarias, sin ni siquiera mencionar entidades comerciales, y actualmente se ve obligado, dado que por los efectos de la pandemia básicamente, pero también porque no tiene empleo, no ha conseguido, desde la informalidad le cuesta mucho, actualmente entonces tiene que ir a alguno de estos caminos o soluciones entre comillas, ya me lo va a decir Ingrid si es así, para poder de alguna manera ser responsable con esas obligaciones. Ingrid Reynoso, CEO de Conto, agencia consultora en contabilidad, tributación y finanzas. Bienvenida a Bajo la Lupa. Gracias, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Buenos días a usted, Ingrid, por su comparecencia. No es la primera vez que está por acá por Bajo la Lupa. A ver, Ingrid, cuénteme, yo quiero empezar un poco haciéndole algunas preguntas en consenso que la ciudadanía nos ha pasado.
a través de correo electrónico de Bajo la Lupa, y usted como experta en números, que entiende números, me lo va a contar. Esto que ofrecen las entidades financieras de reestructuración, refinanciamiento, convenio o como se llame, ¿realmente es una solución para la ciudadanía o no? Antes de entrar al detalle, en lo profundo, quiero que de manera sucinta me lo diga. ¿Es una solución tal como está en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y financiero o no, Ingrid Reynoso? Efectivamente, los bancos utilizan herramientas para poder ayudar a las personas que no han podido cumplir con sus créditos haciendo refinanciamiento, ¿no? Cada banco tiene diferentes modalidades de refinanciar deudas, ¿no? Pero efectivamente, la mayoría de los refinanciamientos a veces no dan el tiempo suficiente para poder cancelar una deuda. A veces son muy cortos los plazos de refinanciamiento. O las tasas de interés siguen sumando al capital o a lo que ya está adeudado. Entonces ahí hay un problema que obviamente uno termina a veces pagando un poco más la deuda de lo que realmente es. Entonces, si hacemos los cálculos, los valores de intereses realmente son altos y se nos hace mucho más difícil pagar una deuda que está vencida, ¿no? Que queremos refinanciar. Entonces, en la pandemia dieron algunos beneficios, algunos bancos, unos mejores que otros, en donde nos permitieron no pagar 3 meses las cuotas de un préstamo, ¿no? Deténgase ahí. Te interrumpo un momento ahí, Ingrid, por favor. Recuerdo que en los momentos duros de pandemia, la Superintendencia de Bancos estableció 2 figuras: refinanciamiento y reestructuración. Para la ciudadanía que se está mirando, ¿cuál es la diferencia entre esos 2 términos que la Superintendencia estableció? Bueno, ellos le llamaron más técnicamente como un deferimiento de obligación, pero al fin de cuentas, como el ciudadano lo entiende, ¿cómo usted le podría desmenuzar esos 2 términos de que la Superintendencia en su momento los estableció, Ingrid Reynoso? O sea, reestructurar un pasivo, ¿verdad? Es ver las formas diferentes en que uno puede alargar los plazos, ¿ya? Eso realmente es reestructurar activos, ¿no? Uno tiene que analizar si puede pagar esos valores y si no, tiene que hacer una reestructuración de pasivos. Con intereses igual. O sea, las reestructuraciones realmente pueden ser con proveedores, pueden ser, o sea, a nivel general el concepto lo que indica es que tenemos que analizar nuestras deudas y reestructurarlas de tal manera, pueden ser con los proveedores, con las entidades bancarias, y cada uno tiene sus negociaciones. Uno tiene que negociar con cada uno de ellos para poder reestructurar nuestros pasivos. Financieramente se habla de reestructuración cuando tenemos que cambiar la forma de pago, no pagar cierta cantidad de préstamo dado, sino tal vez alargarlo o a lo mejor hacerlo más pequeño. Entonces, no necesariamente siempre es alargarlo. Entonces, el refinanciamiento es refinanciar una deuda. Hablamos ya de deuda bancaria, de refinanciamiento, de volver a financiar algo que ya debíamos. Entonces, si ya debemos esto, está sumado intereses. Entonces, ¿qué pasa cuando refinanciamos? A eso, más los intereses, le sumamos otra vez intereses. Entonces, efectivamente, esa es como que la diferencia entre las 2 palabras, ¿no? Me pregunta, estimada Ingrid, me preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia de lo que usted está explicando con anatocismo, que la Constitución lo prohíbe, es decir, intereses sobre intereses? Dice las audiencias, ¿no se entenderá aquello como esta operación que hacen los bancos de cargar nuevos intereses a una situación de la cual es inmanejable de cierta manera? O sea, yo creería que eso debería de ser regulado, porque si es una deuda que ya no se pudo pagar, no debería de haber intereses sobre esa deuda, ¿no? Pero efectivamente cuando envían a coactiva, yo creo que la deuda ya se congela, ¿no, verdad? Pero ahí ya viene otro tema donde participan las casas a las que venden las deudas, y ya empiezan o sea, hay otro tipo de negociación donde las cosas son diferentes. Entonces, habría que analizar bien el escenario y revisar bien con la banca, ¿no? Actualmente, a su criterio, esto es un viva la fiesta. Es decir, los bancos pueden cargar, no cargar, vender, no vender, nadie regula nada. Sí, realmente no hay. Cada banco trabaja de diferentes maneras, ¿no? Pero sí he visto que se han ofrecido bastantes, o sea, para las deudas que tienen ya casas comerciales que compran deudas de bancos, ¿no?
ellos se quedan con las deudas y el banco ya no se encarga de la cobranza, se encarga otra compañía. Entonces, estas compañías han optado por, obviamente, dar bastantes descuentos a las deudas, obviamente ya teniendo bastante tiempo que no se paga, ¿no? Y con la ley de que obviamente salió bajo, o sea, que pusieron ahora en el gobierno del señor Guillermo Lasso, que nos permitieron no salir en central de riesgo si teníamos $1.000 de deuda. Todas las personas no estaban en central de riesgo. Entonces, a las casas comerciales les tocó, a las casas que manejan este tema, les tocó obviamente dar descuentos, ¿no? Sobre la deuda. Si tú debías 1.000, te dicen, no, sabes que te perdono el 50% y págame, aunque sea, terminas pagando el capital en teoría, porque siempre la deuda suma con los intereses. Entonces ellos te hacen descuento para no perder, te reducen un 50%, un 40%, o dependiendo en la negociación. Entonces, más o menos yo creería que el tema de refinanciamiento está bien aplicado, que podamos refinanciar deudas, pero deberían de ser un poco más flexibles, de no cargar intereses sobre intereses, ¿no? Al menos ahora en esta crisis, la pandemia, yo creo que el Estado debería de hacer un análisis y condonar a ciertos ciudadanos, como en algunos estados afuera en otras partes del mundo, el Estado ayuda al ciudadano a que, si demuestra que a pesar de todo el problema que ha tenido financiero por todas las crisis y todo, si demuestra que ha podido salir adelante, condenen este tipo de deudas. O sea, las hagan más fácil, ¿no? Y el Estado ayude al ciudadano a que salga adelante. Entonces, este tipo de cosas creo que el país no las tiene, y obviamente la banca se lleva todo el poder. Entonces, es muy complicado, ¿no? Sí creo que debería de haber algún incentivo, alguna forma de ver la capacidad del ciudadano y lo que ha logrado el ciudadano a pasar de todas las crisis. Y eso es un mérito, porque a veces damos empleo y, o sea, hemos creado algo de la nada, de una crisis tras otra. Entonces creería yo que sí hay una falta al menos del gobierno ecuatoriano, de que no ve esta situación. Entonces es un poco complicado, pero en teoría están bajando las tasas de interés, ¿ya? Porque hay liquidez en el mercado, los bancos están dando dinero en préstamo, lo que ha llevado a que puedan bajarse las tasas de interés. Entonces, esa es la idea, lograr que se vayan bajando. Efectivamente, las tasas de crédito, o sea, las tasas que nos dan cuando tenemos depósitos a plazo, también han bajado, lo cual ha permitido que los bancos también bajen las tasas para dar crédito. Entonces, yo creería que de repente eso podría ayudar, sería muy bueno que logre bajarse las tasas de interés, así inyectan dinero a la economía y se puede reactivar los negocios, los microempresarios. Normalmente los bancos castigan mucho las tasas de interés a los microempresarios, ¿no? Son mucho más altas, ¿no? Evidentemente porque existe un mayor riesgo, ¿no? Pero sí debería de ser más considerado el tema. Yo sé que existe mayor riesgo, pero el microempresario es el que va a ir, tiene que desarrollarse, y con tasas de interés tan altas es muy complicado, porque prácticamente, imagínate, estamos hablando de 20-25% a las microempresas. Entonces es un valor bastante alto, me parece alto, o sea, demasiado alto para poder una persona pagar un interés de esa cantidad. Clarísimo, Ingrid Reynoso. Usted no lo ha querido decir, pero implícitamente lo menciona. Hay una falta de sensibilidad no solamente del aparato gubernamental, sino también del ente de control. De alguna manera mirar la situación actual y empatizar con quien no es casos aislados, son casos comunes de personas que están en una situación crítica, complicada, no porque ellos quieren, no porque no quieren pagar, sino porque no pueden pagar, y no hay algún tipo de dispositivo o incentivo, como usted lo manifiesta, que permita a esa persona precisamente dar la cara, mirar a los ojos, decir, no puedo pagar, quiero pagar, deme un plazo razonable. De hecho, en su momento, inclusive, algunos analistas, algunos críticos en materia financiera manifestaron que la figura que nunca en Ecuador se aplicó era la del stop, es decir, no hagan nada por un tiempo, permitan alivio, que se recupere y nuevamente retomar. Ingrid Reynoso, exactamente. Me comentan acá, me dicen las audiencias, oiga, dice, cuando la entidad financiera
establece periodos de gracia. ¿Son de gracia o de desgracia? ¿Me los terminan cobrando? ¿No me los terminan cobrando? Hay entidades que dicen, los 3 primeros meses no pagué nada, pero al fin de cuentas, cuando veo esta bendita tabla de amortización, termino pagando más del 50% de la deuda mientras más plazo la largo. ¿Qué tan cierto o no es cierto eso, Ingrid Reynoso? A ver, el periodo de gracia no es que es gratis, ¿no? No, simplemente lo que van a hacer los bancos es, dependiendo, los bancos normalmente no pueden dar periodos de gracia para todo tipo de crédito. Los periodos de gracia solamente se dan en créditos productivos o se dan cuando van a comprar maquinarias o este tipo de cosas para compañías que necesitan ese periodo de gracia, porque obviamente cuando empieza un proyecto no vas a ver rentabilidad los primeros meses. Entonces los bancos dicen, ok, estos primeros meses no me pagues la cuota, te vamos a dar la gracia, pero eso no significa que es gratis. O sea, lo que hace la banca es, ok, ese tiempo de gracia calcula los intereses sobre el capital y te cobra el interés mensual que le corresponde a la deuda. Y ese valor del periodo de gracia, para que tú no pagues en ese momento, lo que hacen es sumarlo al capital y lo amortizan durante el siguiente periodo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la negociación del banco, en los periodos, en este tipo de préstamos para cuando son productivos, máximo son 5 años, 5 o 6 años dependiendo, ¿no? Entonces, cuando un periodo de gracia se suma y se prorratea por todo el tiempo para que no se hagan muy altas las cuotas. Entonces, ese tipo de negociaciones son las que los bancos hacen. Pero en tema de consumo, cuando son créditos de consumo, sobre capital de trabajo tampoco, eso no hay periodos de gracia, eso no existe. ¿Ya? El periodo de gracia se da en créditos educativos, porque obviamente el alumno tiene que estudiar. A veces son 2 años en que el alumno no paga nada, sino que cuando termina empieza a pagar. Entonces todo eso igual, ahí es donde viene el periodo de gracia para no pagar, luego de 6 meses pagas y ese es el periodo de gracia. Entonces esas son ventajas que tienen diferentes tipos de créditos, porque van a diferentes sectores. Entonces tienen diferentes formas de cálculo. Obviamente esos periodos de gracia en las casas comerciales ya estamos hablando de otras cosas, porque las casas comerciales obviamente las tasas de interés ya son una locura. Entonces ahí cuando yo digo, bueno, me das periodo de gracia una casa comercial, o sea, realmente ahí sí estamos sobrepagando valores, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener cuidado, ¿no? Yo lo que recomiendo a los ciudadanos es que cuando quieran comprar cosas en casas comerciales, analicen bien el porcentaje de interés que les están recargando, porque a veces creería yo que para comprar un bien como un televisor, una refrigeradora, podrían primero hacer el ahorro, ¿verdad? El ahorro para proyectándose para comprar eso, para no pagar ese interés. Y en todo caso, ese interés adicional que terminan pagando el bien, comprar otro electrodoméstico. Entonces, podemos ir haciendo esos ahorros puntuales y no endeudarse para comprar eso. Entonces, eso es mi recomendación. Así podemos tener un tipo de ahorro o una planificación financiera que nos va a ayudar mucho a salvar y a ahorrar dinero, ¿no? Y a no sobrepagar un televisor o una refrigeradora, porque evidentemente las casas comerciales a veces tienen una ganancia increíble con este tema del financiamiento. Ciertamente, y si no, que le busquen a Ingrid Reynoso que les ayude en la orientación. Ingrid Reynoso, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el tratamiento de los meses de gracia o de desgracia para refinanciamiento? Hay unas casas que le dicen, mire, ¿sabe qué? No pague ahorita, usted me quiere pagar. Bueno, yo le ayudo entre comillas. Le digo le ayudo porque una casa bancaria, una entidad financiera, perdónme la expresión, una entidad financiera de lo que yo conozco personalmente, dice que le ayuda con una tasa del 14 y algo % de interés en ese refinanciamiento, ¿ya? No es la máxima, no llegan a bordear la máxima, pero es alto. Y para un refinanciamiento es alto. Y le dice, ¿sabe qué? Los 3 primeros meses no me pague, págame el 4.º mes. Usted ya ha dicho que calculan intereses sobre esos meses que no pago. Pero en refinanciamiento, ¿es el mismo tratamiento o hay algo más que el ciudadano y que la entidad financiera o las entidades financieras no le dicen en materia de refinanciamiento, Ingrid Reynoso? No, en el refinanciamiento, evidentemente, lo que hacen es calcular tu deuda total con los intereses ya cobrados más el tiempo que vas a pagar con los intereses. Y en consumo, obviamente, la tasa de interés de consumo aproximadamente está en 16.27, que es la tasa referencial
más o menos entre el 16 y el 17% es la tasa máxima que regula el Banco Central. Entonces, esa es la tasa que obviamente en una deuda de tarjeta de crédito tú vas a terminar pagando, ya lo que debías más ese porcentaje dependiendo del periodo de plazo. Entonces, el refinanciamiento obviamente es un tema muy delicado que hay que saber consensuarlo con la banca, ¿no? Para poder saber que no vamos a estar afectados. Y también, evidentemente, todo depende del tipo de crédito, ¿no? El de consumo tiene un porcentaje de interés y está regulado. El corporativo está entre el 7 y el 9.33, son más o menos los referenciales. El empresarial es del 9.36 al 10.21. Las pymes ganan del 10.48 al 11.83 en préstamos. El crédito educativo está entre el 8.95 y el 9.50% de interés, y el inmobiliario está entre el 9.72 y el 11.30, dependiendo de los bancos, pero esas son las tasas referenciales. Entonces sí sería bueno investigar, cuando uno va a hacer un refinanciamiento, investigar las tasas referenciales en donde está, que emite el Banco Central, para ver qué tan alejado de esto está y poder, obviamente, tratar de negociar o de revisar o cuando vayan a hacer un préstamo, revisar estas tasas para ver si están muy alejadas de lo que indica, obviamente, el Estado, el Banco Central. Entonces, lo que yo le sugiero a la ciudadanía es que cuando vayan a meterse en una deuda, ya sea con casa comercial o con bancos, ¿verdad? Revisen las tasas y revisen las tasas en las diferentes entidades financieras, porque tenemos bastante competencia, ¿no? Entonces, las tasas están ofreciendo mejores plazos, tasas más bajas. Entonces, ahí podemos de repente... revisando, vamos a poder hacer un análisis mucho más efectivo y podemos ver qué nos conviene y qué no, para que no caigamos en estos valores adicionales, porque hay bancos obviamente que te prestan con facilidad, pero obviamente las tasas de intereses son sumamente altas. Entonces ahí terminamos pagando en unos años el doble de lo que habíamos prestado. Entonces eso no tiene sentido. De hecho, lo que decía un poco la intención de los indígenas, del sector indígena, era de que al fin de cuentas, como está, termine un tiempo pagando más de lo que debo, y de alguna manera ante ese escenario no hay nadie que me diga, ¿sabe qué? Oiga, mire esto, porque esta situación no solamente que se va a volver insostenible, muy especialmente cuando los índices de desempleo están evidentes y son deprimentes, sino también porque lo otro, nadie termina ganando. El banco no le interesa iniciar procesos legales porque él le interesa cobrar su dinero. Y al ciudadano no le interesa tampoco tener legales porque al fin de cuentas es un dolor de cabeza, quieren pagar. Pero bueno, así como es. Claro, o sea, yo creo que la banca debería analizar a la persona que tiene como cliente y realmente darle facilidades para que se pueda parar otra vez y para que se pueda reactivar, porque si ha sido un ciudadano que ha cumplido todo el tiempo y por estos motivos que no controlamos, lamentablemente no tenemos control sobre este tipo de casos o situaciones atípicas que nos han pasado. Entonces yo creo que la banca debería o sea, tanto la banca como el gobierno llegar a un consenso y ayudar a reactivar al ciudadano. Y obviamente ver su historial, ¿no? Si vemos que no es que toda la vida, porque obviamente hay personas y personas, ¿no? Pero tratar de hacer algún producto para ayudar a estas personas, congelar los intereses, congelar los préstamos y no sobrecargar intereses sobre ya la persona que ha caído, ¿no? Para poder ayudarlos a levantar, porque estas personas son los que van a contribuir con el desarrollo de la economía y van a dar empleo, porque si lo han venido haciendo, lo van a volver a hacer. O sea, la persona que es empresaria, la persona que produce, si se cae, se levanta, porque eso es así. O sea, si se cae, se levanta. Tardará en levantarse, pero se termina levantando. Entonces, habría que revisar y ser un poco más, amigables o poder empatía con las personas que tienen un poco más humanos. Oiga, pero si el banco de la persona que actualmente gobierna este país no se ha sensibilizado, peor los demás, pues Ingrid Reynoso. A ver, vamos a la parte de la entrevista, a la parte final, que son las propuestas, un poco las recomendaciones. Me preguntan, Ingrid, oiga, ¿sabe qué? Yo refinancio una deuda porque tengo alguna problemática. ¿Qué ocurre si me acojo al plazo máximo?
vemos refinanciamientos de 5 años, 6 años, 7 años. Es cierto que mientras más tiempo compro, entre comillas, más tiempo compro o a más tiempo tiro perdónenme los criterios, las expresiones burdas, tiro el refinanciamiento, voy a terminar pagando mucho más. ¿Es cierto o no es cierto eso, Ingrid Reynoso? Claro que sí, dependiendo del plazo, obviamente uno termina pagando a mayor tiempo, mayor interés. Entonces uno termina pagando mayores intereses, o sea, la deuda es más cara. Entonces, dependiendo del tipo de crédito, yo recomiendo que analicen si vale la pena refinanciar a tanto tiempo, ¿no? Yo no veo mal en hacer préstamos. Para mí creo que el poder construir negocios con préstamos, con la banca, creo que es bastante recomendable, es válido, ¿no? Porque no estás usando tu propio dinero, sino el dinero ajeno para producir. Y me parece perfecto porque obviamente debe ser un negocio rentable que te permita pagar tus intereses y que al final de la línea igual terminas ganando una utilidad. Entonces creería yo que hay diferentes cosas que un ciudadano tiene que analizar. Uno no puede endeudarse a largo plazo para créditos de consumo. Un crédito de consumo de capital de trabajo tiene que ser a corto plazo, ¿ya? Pero si uno tiene que comprar una maquinaria, uno tiene que comprar una casa, uno tiene que comprar un activo para producción, esos activos sí se financian a largo plazo. Entonces, ahí el interés que tú pagas está bien, porque es a largo plazo, y es un activo que te va a ayudar a producir. Entonces, tú vas a ver rentabilidad por esa producción, ¿no? Entonces, creería yo que tienen que analizar mucho eso. Los créditos de capital de trabajo no deberían de ser financiados a largo plazo. Es más, la banca tampoco lo financia a largo plazo, máximo 18 meses. Pero en el uso de las tarjetas de crédito, uno no puede, por ejemplo, ir al supermercado y financiar a 12 meses lo que está comprando en el supermercado. Eso es un error. Esos son valores que uno tiene que tener. ¿Usted cómo le recomendaría a quienes nos están mirando? Dice, oiga, no tengo empleo, oiga, me veo en la informalidad y muy poco hago, pero tengo que llevar la papa a la mesa. En mi casa tengo esta bendita tarjetita de crédito, este plastiquito, y voy al supermercado y lo financio a 12, a 18, a 24, el supermercado para llevar a mi casa. Usted me dice que es un error. ¿Qué alternativas tiene el ciudadano? Porque al fin de cuentas, de lo que nos ha llegado a nosotros, eso están haciendo. Y yo también lo haría si es que veo una situación un poco problemática, utilizo la tarjetita y financio una compra de alimentos, Ingrid Reynoso. Ya, evidentemente, si no tienes trabajo y no tienes otra fuente de ingresos, y si tienes un crédito para usar, o sea, yo no le veo otra alternativa, hay que usar el crédito. Pero obviamente la idea es que cuando te recuperes, empieces a pagar esto y ya no hagas este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente ya es un valor que tú no has tenido para poder comprar la comida, y es diferente a tener el dinero o tener un sueldo fijo y estar financiando los créditos del comisariato, ¿no? Entonces, hay casos y casos, ¿no? Obviamente hay situaciones que si no hay otra manera, pues hay que usar el crédito para sobrevivir, diría yo, ¿no? Pero obviamente tenemos que corregirlo eso cuando tengamos nuestros recursos, cuando ya tengamos empleo, tenemos que ir destinando de nuestro flujo a la deuda que teníamos el valor correspondiente, y de ahí para adelante consumir solo lo que podemos consumir para no sobreendeudarnos, y no sobreendeudarnos sobre cosas que no podemos pagar. Nuestro sueldo debe de estar proporcionado, una parte para el ahorro, una parte para, obviamente, la comida y las cosas básicas, y algún seguro médico. Entonces, creo que uno tiene que tener prioridades, ¿no? Pero ahí es donde viene el manejo financiero óptimo, ¿no? Entonces, el problema es que personas no han entendido, pese a la pandemia, que, como usted dice, las prioridades. Yo creo que actual, como está la situación, ya no hay para destinar a bienes suntuarios, bienes que no necesito. Hay la salud, la alimentación. Y para de contar, uno. Y dos, que tampoco la vida y la nación actual permite, pues, tener algo de dinero extra. Lo mínimo que usted tiene para sobrevivir, y pare de contar. Y si es que tiene para sobrevivir, porque hay gente que realmente, como yo me incluyo, que tenemos que ver lo último para llevar la papa a la mesa, Ingrid Reynoso. Finalmente, Ingrid Reynoso, claro, por favor. Dígame.
Es que, bueno, con esta crisis es muy difícil, ¿no? Estamos viviendo tiempos complicados, nunca antes vistos en la humanidad, bueno, al menos de aproximadamente 100 años, creo que no sucede algo así. Entonces, son tiempos difíciles, y cuando hay tiempos difíciles tenemos que ser austeros, ¿no? Tratar de ahorrar, porque creo que el éxito de cualquier ser humano en la parte financiera es tener el concepto de ahorro, ¿ya? Tanto las empresas, o sea, eso es básico. El día que tú entiendas el concepto del ahorro y lo lleves a tu vida como religión, créanme que no van a tener no van a pasar este tipo de cosas. Obviamente hay situaciones muy complicadas donde los sueldos básicos no te ayudan mucho y si tienes hijos la educación está muy, muy costosa, entonces es complicado. Pero creería yo que si tratamos de analizar, planificar, incluso la cantidad de hijos que vamos a tener, porque no podemos tener hijos si no tenemos estos ingresos para poder mantener a un niño. Entonces hay muchas cosas de por medio, ¿no? Todo esto es un tema de educación. Entonces, creería yo que sí, que es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que no hay sueldo que va a alcanzar, es muy complicado, pero sí podemos lograrlos con una educación financiera, con el ahorro y con un poco más de no entrar en este tema del consumismo, ¿no? Este tema del consumismo, por todos lados hay que el porcentaje de descuento y empieza la publicidad y te llevan a esto. Entonces tenemos que tratar de aterrizar y estar con los pies en la tierra y ver, ok, o sea, automáticamente aislarte de este tema, porque estamos ahorita en Black Friday, empieza todo el mundo a enviarte correos, a enviarte mensajes, o sea, te sientes realmente agobiante. Y ojo que lo dice una dama capaz que se baja día a día para con su firma, con su despacho, servir a la ciudadanía. No lo digo yo, lo dice una dama. A ver si le escuchan quienes impulsan la maternidad gratuita, por amor a Dios, para ver si le escuchan. Para alguna manera la situación es crítica. No traigan hijos a sufrir, traigan hijos precisamente para que los cuiden. A ver, Ingrid Reynoso, finalmente termina esta entrevista. Me dicen acá, ¿qué ocurre, Ingrid Reynoso? Por ejemplo, cuando yo tengo ya algunos, perdónenme la expresión burda, pero así lo determina la ciudadanía, me lo dicen acá bajo la lupa, algunos huecos destapados, un banco por aquí, otro banco por acá, otro banco por allá. La situación es lamentablemente, esto no es de pecado, esto es de que cualquiera podemos estar allí, porque es una situación que primero está la familia, la papa, y luego está la deuda, ya. Entonces tengo 2 o 3 huecos destapados, y por allí tengo un acceso a una línea de crédito. Ingrid Reynoso, me preguntan, ¿qué es lo más adecuado? ¿Llegar a refinanciamientos con ellos o destapar un hueco que tape todos los demás y quedarme con uno solo? Ingrid Reynoso. Bueno, dependiendo de las economías de cada persona, no soy partidaria de tapar huecos, ya, creería yo, dependiendo creo que no es una práctica coger una deuda y luego la otra para tapar, no, o sea, realmente es un tema o sea, hay que ver la parte financiera de nosotros, internas, acomodar esa parte para poder cubrir esos valores a pagar, ¿no? Y si vamos a refinanciar, evidentemente preferible el refinanciamiento, porque nos estamos engañando haciendo este tema de tapando un hueco con el otro. Esto es algo, una situación que nunca para, y en el momento que para, es en el momento en donde tú te educas con tu flujo, y puedes decir, a ver, ¿puedo pagar o no puedo pagar? Si no puedes pagar, tienes que buscar qué alternativas puedo hacer, o sea, o refinancio la deuda para no seguirme endeudando y repagando intereses, o vendo un activo, o vendo lo que tengo que vender, o tengo otros ingresos y genero otros ingresos. Esas son las alternativas que tenemos. Entonces, realmente no recomiendo estar tapando un hueco con otro, porque al final del camino eso es algo que no nos va a hacer productivos. Lo que nos va a hacer productivos y lo que nos va a sacar adelante es revisar nuestro flujo financiero y revisar a ver qué podemos hacer. ¿Dónde puedo recortar gastos? O sea, para poder cumplir con esto. Okay. Y si ya no se puede y caes en una crisis, lo que yo recomiendo es, o sea, lo primero es lo primero. Tú como ser humano, lo primero es lo primero. Las deudas tienen que esperar. Y tienes que levantarte para esas deudas. Entonces, es una de las cosas que yo creo que
es lo más sano y es lo que yo recomiendo a los ciudadanos en el momento que se vean en una situación como la que estamos comentando, tengan esta visión de poder tomar esa decisión. A veces nos agobiamos y decimos, y ahora el banco, la deuda, y terminamos sobreendeudándonos para poder pagar la deuda y tapar un hueco y tapar el otro, ¿no? Pero hay momentos en que hay que tomar decisiones para poder salir adelante. Entonces, dígaselo usted a quienes buscan perseguir a través de procesos coactivos a los ciudadanos, dígaselo usted a cuando usted acude a un banco y lo primero que le dice o pague, dígaselo usted a quienes de alguna manera lo que buscan es cobrar el dinero y no sensibilizarse. Oiga, si incluso he recibido correos electrónicos, Ingrid, donde dice, ¿sabe que si tengo que vender un riñón lo vendo? Pero es que así está la situación y la gente no lo entiende. Ingrid Reynoso, ¿dónde le encuentran, por favor? A la cámara de Bajo la Lupa, ¿dónde le encuentran? Dice, ¿sabe qué? Estoy en una situación jodida, quiero salir de todo esto, oriénteme. ¿Dónde le encuentran? Ok, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico ingrid.reynoso@conto.es. También pueden escribir al correo de info@conto.es. Pueden encontrarnos en Instagram como conto.es y también pueden encontrarnos en LinkedIn como Conto Ecuador. Estamos en LinkedIn también, estamos en Facebook como conto.es. Nos pueden ubicar y nos pueden escribir y cualquier información que soliciten, con gusto estamos aperturados para ayudarlos. Gracias, Ingrid Reynoso, CEO de Conto S, firma de asesoría tributaria financiera, por haber comparecido a la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa y orientarnos un poco sobre las figuras de refinanciamiento, reestructuración y mirar cómo salimos adelante con una situación crítica en donde parecería que estamos pasando, pero ya tenemos información de hace un par de días en donde hay una nueva variante de este bendito virus que está poniendo de cabeza a todas las naciones, pero aquí en Ecuador, como siempre, nos demoramos un poco y somos más reaccionarios que proactivos. Que Dios les siga acompañando a usted y su familia, por favor, sígase cuidando, mejórese adelante y que tenga un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias, bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación, espero seguir ayudando a la ciudadanía mediante estas entrevistas de Bajo la Lupa, y bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Pase muy bien. Chao. Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo, el sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero, porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida.
vez cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente.